Buenas tardes. Estamos con el doctor Esteban González López, uno de los coordinadores de la asignatura de Medicina en Familia de la Unidad de Atención Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, doctor González, Esteban, para los amigos. Queríamos hacerte unas preguntas acerca de esta asignatura de tanto interés por parte de los alumnos de medicina. En primer lugar, ¿cómo se originó la asignatura? ¿Cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuáles han sido sus antecedentes? Descríbenos, por favor, la organización de esta asignatura. Buenas tardes y muchas gracias por hacerme estas preguntas. Esta asignatura es una asignatura optativa de la licenciatura de Medicina, lleva impartiéndose bastantes años y hace aproximadamente unos 7 años se decidió por parte de la Unidad de Atención Primaria intentar reformular la asignatura e intentar huir un poquito de las exposiciones teóricas de temario al uso. Y se buscó intentar que los alumnos tuvieran un acercamiento a la realidad clínica asistencial y ponerse en contacto con un caso clínico, con un abordaje de un paciente probablemente normal y corriente de los que tengamos en las consultas de medicina de familia, y ver cómo un alumno, cuando no tenga todo el conocimiento de una asignatura, es perfectamente capaz de enfrentarse ante un problema, buscar soluciones, buscar información y evaluarla críticamente. Se tomó la decisión sobre el cambio aproximadamente hace unos 7 años. Como decía, esta es una asignatura optativa de la licenciatura de Medicina que se oferta a los alumnos de Medicina de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, el segundo ciclo. Consta de una parte, digamos, teórica, de una parte de un seminario en el cual se les informa sobre la asignatura, sobre la modalidad de la asignatura, en lo que luego entraremos, las características de la asignatura. Tiene una rotación práctica también por el centro de salud, aunque el peso más importante de la asignatura es el trabajo que hacemos en los diferentes seminarios que tenemos con los alumnos. Esta asignatura, ahora mismo decíamos que es optativa, pero que esta asignatura en el nuevo grado de Medicina, en el Plan Bolonia, pasa a ser obligatoria en quinto curso del grado de Medicina. Y la metodología que utilizamos es una metodología que se llama el aprendizaje basado en problemas. Es interesante esta metodología. Descríbenos, por favor, brevemente en qué consiste y cuáles son sus antecedentes en la bibliografía internacional, si es así el caso. El planteamiento de la asignatura es probablemente lo más cercano a lo que hace un médico en el día a día en su consulta. Los pacientes a la consulta nunca entran por enfermedades sistematizadas. Raro es el que nos dice, aunque ahora con internet todo es posible: hola, buenas, tengo una artritis reumatoide, tengo una colagenosis. Los pacientes vienen a las consultas por problemas clínicos, por dolor, por angustia, por ansiedad, por síntomas. Nuestra labor es intentar esos síntomas, este malestar, estos cuadros, encuadrarlos en problemas. Al final, la cabeza de un médico funciona con problemas, funciona con unas carpetas en las cuales tenemos la información sobre cómo actuamos ante un paciente. El conocimiento médico, por el contrario, que se nos ha enseñado en la facultad y en los libros, es un conocimiento que está organizado por enfermedades, pero sin embargo los pacientes no acuden por enfermedades, acuden por problemas. Es la forma natural de presentarse la enfermedad a los médicos. E intentamos buscar ese método de acercamiento y algo que sea lo más parecido a lo que tiene un paciente normalmente cuando acude a una consulta. Trabajamos con un caso clínico normal y corriente, típico de una consulta, un paciente crónico, con problemas clínicos, preventivos, sociales, de cuidado terminal, familiares, farmacológicos, de adherencia al tratamiento, un paciente normal y corriente, e intentamos de forma secuencial, en las diversas sesiones que tenemos con los pacientes, que ellos sean capaces de entresacar los problemas clínicos del paciente en cada momento, ver cómo son capaces de buscar información en internet generalmente, cómo son capaces de evaluarla críticamente, cómo son capaces de acceder a las guías de práctica clínica, a la Cochrane, a la medicina basada en la evidencia, con el fin de obtener la mejor información para actuar con cada paciente. El esquema que utilizamos es un caso clínico sencillo, como decíamos, en el cual en los diferentes seminarios que tenemos con los pacientes, con los alumnos, que son 3 seminarios, cada vez vamos dosificando la información, repartimos trabajo, los alumnos se llevan trabajo a casa, lo intentan contestar en sus casas. Tenemos una plataforma informática en la cual intercambiamos información, en la cual los alumnos nos envían tareas todas las semanas según sus logros, lo revisamos, lo corregimos, compartimos información y cada vez vamos intentando cerrar cada vez más el caso, hasta que llegamos a un momento en el cual somos capaces de resolver o por lo menos aproximarnos a la constelación tan grande de problemas clínicos, preventivos, sociales, de tratamiento, curativos, de cuidado terminal, familiares que pueda tener un paciente normal. ¿Esta metodología de trabajo ya ha sido validada en otros ámbitos?
o en otras instituciones o en otros países? Esta metodología parte de las experiencias del aprendizaje basado en problemas en la Universidad de McMaster. Es algo relativamente ya antiguo, en el cual en un momento dado la Universidad de McMaster tomó la decisión estratégica de plantear que no tenía que haber una separación entre lo preclínico y lo clínico, sino que el aprendizaje médico se iba construyendo una forma espiral en la cual el alumno era capaz cada vez de adquirir más competencias y más conocimientos. No había por qué explicar en primero de la facultad el hombro y 5 años después el dolor en el hombro, sino que sería bueno utilizar una forma secuencial de aprendizaje en el cual se habla de la anatomía del hombro, el dolor en el hombro, la radiología del hombro, la anatomía del hombro, la fisiología del hombro, la patología del hombro, con lo cual sería muy bueno el que el alumno recabaría una información a lo largo del tiempo, pero integrada, no separada y divorciada de la realidad. Los pacientes vienen a nuestras consultas por problemas clínicos, no por cosas absolutamente separadas. Esto está validado en McMaster, hay una revisión sistemática en la que dice que los alumnos que se han formado con estos métodos son capaces de mantener la competencia toda su vida porque se les nota una herramienta en la cual son capaces de ver sus carencias, ver sus logros, ver cómo se pueden formar, ver cómo pueden mejorar sus capacidades y ver cómo son capaces de trabajar en entornos cambiantes con patologías nuevas. A diferencia de un aprendizaje mucho más teórico, mucho más cerrado, en el cual el aprendizaje se piensa que se tiene, pero no se es capaz de mejorar a lo largo de toda la vida. Bien, ¿y qué dificultades y obstáculos han ocurrido, tanto con la planificación de la asignatura como con el uso de la plataforma de Moodle? Tengo entendido que habéis utilizado esta plataforma para contactar con los alumnos, para entregar los documentos necesarios para que los utilicen. En fin, coméntanos un poquitín, por favor. El principal problema, yo como profesor, como tutor este año, lo hemos tenido con los alumnos. Los alumnos nos llegan. Esta asignatura, decíamos que se imparte en segundo ciclo, es optativa, será obligatoria ya con Bolonia en el 2013. La dificultad la tenemos con que el alumno, durante estos años previos, se le ha formado en ver unos apuntes, memorizarlos, digerirlos, llegar al examen y pasar el examen, pero no ha sido capaz de aprender. El alumno se ha enseñado a aprobar probablemente, pero no se ha enseñado a pensar. Y aquí intentamos es que los alumnos reflexionen sobre lo que saben, sobre lo que no saben y sean capaces de volcar esos conocimientos que tienen, porque es que los tienen realmente, para resolver un problema clínico concreto. El problema probablemente sea el que el alumno no está preparado hoy por hoy para un sistema de aprendizaje activo. El alumno generalmente es muy pasivo. Llega al profesor, le cuenta la materia, la aprende, se la estudia, llega al examen, la prueba, etc. Y aquí lo que intentamos es generar una inquietud por un aprendizaje. Ese es el problema principal que hemos tenido. Generalmente con el tiempo ya van cambiando las cosas, Internet está muy desarrollado, Internet nos ayuda mucho y también la labor de años nuestro de aprendizaje, en la docencia también, en ver cómo somos capaces de formar a los alumnos para que sean capaces de utilizar esta metodología de aprendizaje activa. Hemos tenido dificultad con los alumnos, pero afortunadamente se va resolviendo. Y el hecho de tener una plataforma informática Moodle pues nos está favoreciendo mucho el intercambio de información, ya que toda la información de la asignatura está colgada en la plataforma, el caso clínico, la metodología, los recursos, cómo tienen que buscar la información, se les da pistas cómo tienen que buscar la información, y realmente tienen una comunicación con el profesor prácticamente online. Todas las semanas el trabajo que marcamos de una semana para otra es obligatorio que no lo suban a la plataforma. El trabajo se revisa por parte del profesor, se comparte luego en clase del seminario por parte de todos, se devuelve corregido a los alumnos y va generando ese núcleo de conocimientos del trabajo en equipo. ¿Hay otras asignaturas en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid usando la plataforma Moodle? Bien, la plataforma Moodle es obligatoria en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Nosotros ya con la asignatura de primero, Inmersión precoz en la clínica, comenzamos en el nuevo plan de estudios en Bolonia, obligatorio el curso pasado. Se ha utilizado Moodle y con bastante éxito y ha funcionado muy bien. Funciona muy bien, es una muy buena herramienta de intercambio, rápida, ágil, permite calificar la asignatura, las tareas online, es una comunicación muy fluida, muy ágil. Bien, es como todo, el alumno ha aprendido durante estos años a los apuntes, copiar, etcétera, y realmente ve algo que tiene que subir documentos, que tiene que ser activo, y bueno, plantea unas dificultades al principio, pero esperamos que sea algo salvable y al final
El aprendizaje activo no deja de ser uno de los objetivos de la reforma de los estudios del espacio de educación superior. Se busca profesionales activos capaces de aprender a aprender. Y por último, los resultados obtenidos están ya evaluados. La impresión primera es que estos resultados son favorables. ¿Qué opinión tienes? La opinión de los alumnos es muy favorable con la metodología de la asignatura. Realmente al principio les choca, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer una asignatura en la cual quien hace de verdad somos los alumnos, no el profesor? El profesor en esta asignatura abandona el papel director, el papel directivo, el papel activo. El profesor se queda, en cierto modo, en un plano más detrás, y él sobre todo intenta fomentar la discusión, busca los problemas, señala las dudas. Es un poco como un agitador para señalarles a ellos qué aspectos han podido quedar sin tocar, o dónde hay que buscar, o sobre qué tema hay que incidir. El profesor tiene un poquito, es el alumno el que es más activo, y eso choca con la historia del alumnado siendo mucho más pasivo en el aprendizaje. Lo que nos cuentan los alumnos es muy favorable. Al principio les choca mucho y quedan las primeras sesiones, no saben realmente qué van a hacer, pero a partir de la segunda sesión ya son ellos capaces perfectamente de buscar información, de seleccionarla, de evaluarla críticamente y de tomar decisiones sobre el paciente. Evidentemente no hay una evaluación sobre si esta asignatura es capaz de cambiar comportamientos o cambiar metodología, o si los alumnos formados con esta metodología son más capaces de mantener la competencia, como hicieron en la revisión sistemática de la Universidad de McMaster. Quisiera creer que si realmente el plan de estudios cambia y vamos a hacer un aprendizaje mucho más activo, con los años seamos capaces de evaluar de que esta metodología realmente haya sido útil. Me consta que la asignatura nuestra de inmersión precoz en la clínica, esa está funcionando con Moodle perfectamente, y al ser obligatorio en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma que las asignaturas estén en Moodle, pues realmente con el tiempo todas tendrán que irse trabajando con esta metodología. Por último, una pregunta, quizás un poco en paralelo a lo que acabas de exponer. Yo quería saber, dado que parece que has comentado que va a ser esa asignatura obligatoria para quinto curso en breve, en 2 años creo que has dicho, ¿qué crees, qué opinión tienes, qué opinión te merece sobre la importancia para la medicina en familia que esto ocurra en la atención primaria? Esto probablemente, la particularidad de la asignatura nuestra ahora optativa, luego obligatoria, que se llama medicina de familia, es que no solamente vamos a tratar los aspectos clínicos de un paciente, sino que le dotamos de todo lo que sucede además a un paciente que no es estrictamente lo clínico. Los pacientes no solamente tienen problemas clínicos, están en una familia, están en un sistema de salud, requieren una serie de cuidados, y esos son los temas que a veces quedan un poquito no abordados suficientemente en los aspectos clínicos. Se habla del cáncer de pulmón, probablemente muy bien hablado, se trata muy bien, se explica muy bien, pero a lo mejor no se aborda de forma integrada lo que le sucede a un paciente que tiene un cáncer de pulmón, que tiene angustia, que tiene dolor, que tiene problemas laborales, que tiene problemas familiares, que tiene problemas de cuidado, que no sabe qué hacer cuando avanza la enfermedad, y que intentamos complementar los aspectos ya no solamente clínicos, sino de relación, familiares, preventivos, sociales, etc. Eso es un poco la aportación. Y también queríamos un poco, nuestro reto será con la asignatura, hablar del razonamiento clínico. Los alumnos en estos años se les forma muy bien, los alumnos están muy bien formados, pero tienen verdaderas dificultades en aplicar ese conocimiento que le tienen realmente a resolver un problema clínico de un paciente. Tienen todo el conocimiento, pero son incapaces de sintetizar una serie de 4 o 5 pautas o un plan de actuación con el paciente. Nuestro reto es trabajar el razonamiento clínico con los alumnos cuando llegamos a la asignatura y junto con las armas o con las herramientas básicas de la medicina de familia, la comunicación, la entrevista clínica, el cuidado preventivo. Creo que todos debemos agradecer este esfuerzo que estáis realizando en la Autónoma por la medicina en familia y por los alumnos. Por último, ¿quieres hacer algún tipo de participación más o algún comentario sobre lo que has expresado? Bien, pues que el futuro está ahí y hay que seguir luchando por la medicina de familia. En momentos tan duros como llevamos con la medicina de familia, pasándolo mal toda la vida, hemos salido de muchas, y por tanto que nadie se abandone y adelante, porque es nuestra medicina, la medicina más pura y la que está más cerca del paciente. Sigamos luchando por la medicina de familia. Muy bien, muchas gracias, Esteban.